Ok, pues bienvenidos al encuadre de aparato urinario. Entonces, analizar la terminología más frecuentemente usada y ya saben, seguimos el método clínico, vamos realizando la historia clínica, pues primero empezamos por el interrogatorio y después nos pasamos a la exploración. Ya que juntamos esos signos y síntomas, pues empezamos a ¿qué? A armar síndromes y a diferenciar de uno con otro y de ahí ya integramos nuestro diagnóstico sindromático. Ok. De las raíces, aquí no me voy a detener. Ya saben que hasta en el librito nos dicen, pues las tienes que practicar, pronunciar muchas veces. Si es necesario hacer planas, pues hay que hacerlas para irnos acostumbrando y familiarizando con todas estas palabras que hasta parecen otro idioma. Y algunas importantes para el tema de hoy son estas, aquí se las puse en esta infografía: poliuria, oliguria, anuria, polaquiuria, disuria, nicturia, hematuria y coluria. Ahorita que veamos síndrome nefrítico y nefrótico, los vamos a tocar, y en su clase de laboratorio ya también cuando vieron el examen general de orina, ya empezaron a tener contacto con algunas de estas palabras. Incluso en un ejercicio que estábamos haciendo en el consultorio, su compañero Alfredo me preguntó, oiga, doctora, ¿y se dice nitruria? Y sí, bueno, sí es correcto, la nitruria, proteinuria, glucosuria, todas esas terminologías. Entonces, bueno, ya en la práctica clínica, en los consultorios, ya les ha tocado ver a pacientes con insuficiencia renal. La mayoría de estos pacientes que ustedes han visto que llegan como hinchaditos, pálidos, que algunos traen sus catéteres o sus fístulas arteriovenosas, la mayoría de estos, bueno, tienen insuficiencia renal, pero por así decirlo, o sea, ya es algo crónico, es algo que ya conocemos. Aquí lo que nos importaría es que ustedes, como médicos de primer contacto o médicos generales, pues sí distingan la insuficiencia renal, pero ¿cuál? La aguda, ¿no? Así como que, a ver, mi paciente tiene un síndrome de insuficiencia renal aguda, ¿cómo está? Porque hace unos días mi paciente estaba bien y ahorita está francamente deteriorado. Entonces, bueno, para eso hacemos el interrogatorio, como ya lo conocemos, por cada uno de los apartados. Y en esta parte de insuficiencia renal hay que hacernos como que la pregunta, bueno, ¿es algo global? ¿Es algo ajeno al riñón? O sea, ¿es algo prerrenal? Ya vieron síndromes de choque. Pues dices, bueno, tal vez mi paciente es un pediátrico con un síndrome de gastroenteritis y está tan deshidratado que pues por eso tiene anuria. O sea, ahí sería una causa prerrenal de la insuficiencia renal. O bien hay algo en el riñón de ese paciente, o sea, es una causa renal, como la glomerulonefritis, que más adelante sus compañeras nos van a hablar de eso. O bien, no, pues mi paciente está bien hidratado, aparentemente el riñón funciona bien, está generando orina, pero ¿qué creen? No la puede sacar. ¿Y por qué no la puede sacar? Bueno, pues tal vez sea por una piedra, por una hiperplasia prostática. Tal vez mi paciente tuvo algo neurológico que le está afectando la médula y no puede vaciar la vejiga. Entonces está obstruido. Ah, bueno, esa sería una insuficiencia renal postrenal, algo que nos está obstruyendo. Y les dejo también las infografías, ya saben, hay que irnos como que todo en orden. Lo importante del apartado del interrogatorio para cualquier paciente, ya sea de insuficiencia renal aguda o crónica, bueno, pues hay que buscar si en su familia hay padecimientos ya renales, si ya se conocen con insuficiencia renal o con alguna patología que sea hereditaria, como el riñón poliquístico, algún síndrome de Alport, si hay antecedentes de hipertensión. Ya también ayer vieron artritis gotosa y ya también vieron que pues se pueden formar litos de ácido úrico en la vía urinaria. Entonces también sería algo importante de interrogar. Y en los personales, pues también, si es un paciente que ya tiene infecciones repetitivas de la vía urinaria, si ha notado
que tiene edema, ¿desde cuándo? Hay también una clase muy bonita, creo que la dio también Valeria, sobre edemas. Está en el Classroom. Esa clase a mí me gustó mucho cómo organizó sus diapositivas. También si la pueden repasar, mejor. Y ahorita Briseida nos va a hablar de la importancia de interrogar en los antecedentes personales si ha tenido una infección reciente. También, obviamente, si hay antecedente de hiperuricemia o bien si acaba de tener algún tratamiento con medicamentos que denominamos nefrotóxicos. Los más comunes pues son los AINES, los aminoglucósidos, y en algunas ocasiones hay que preguntar al paciente si se acaba de hacer algún estudio. Ya llevaron radiología. Ven que el medio de contraste también puede ser en algunos casos nefrotóxico. Y en el padecimiento actual, pues es muy importante preguntarle al paciente, a todos, ¿no? Así sea un esguince, hay que hacer la semiología del tiempo, de inicio, evolución y el estado actual. Entonces, que nos platique cómo se fueron presentando los síntomas para nosotros armar su padecimiento actual en orden cronológico. ¿Y qué le vamos a explorar a un paciente? Pues desde que va entrando al consultorio vamos a ver cómo está su estado general. Le vamos a tomar signos vitales. Hay un síndrome que se acompaña, bueno, hay varios, ¿no? Pero del nefrótico y nefrítico hay uno que se caracteriza por hipertensión. Vamos a ver cuál es. Si a mi paciente le falta el aire, cómo es el patrón respiratorio de mi paciente, si está cianótico, si se ve muy edematizado y cómo es ese edema, es blandito, es duro, mi paciente se está chocando, mi paciente tiene otra enfermedad que explique su estado actual y hay que ir haciendo la exploración en forma ordenada. Y en específico para estos síndromes es muy, muy, muy importante que nuestra sospecha diagnóstica la corroboremos con los laboratorios. Aquí sí. Y en específico, pues sería el examen general de orina y los laboratorios que nos ayudan a calcular la función renal. Y creo que también ya vieron lo de síndrome anémico y anemias. También ya saben que la hemoglobina y los índices eritrocitarios nos pueden ayudar a la etiología de si es por alguna hemorragia, déficit de hierro o si es algo crónico, que ahí las anemias son normo. Les dejo estas imágenes. Como tal, si se dan cuenta, la facies renal se parece a otras. Se parece, pues bueno, a la facies anémica, se parece al hipotiroidismo porque están edematizados. Y aunque se parezca a estas, sí tiene algunas características como la palidez, una pigmentación aumentada, algunas petequias. De hecho, hay pacientes en los que se puede haber así como unas escamas, pero estas más que escamas es como una escarcha y se le denomina escarcha urémica y les provoca mucho prurito. También el aliento urémico, ¿no? Muy característico. Y les dejo esta tablita donde les ayuda a cómo hacer la diferencia entre una insuficiencia renal aguda y crónica, apoyándose también siempre de la historia clínica. Y ahorita Briseida nos va a hablar mucho de esto, pero este es un resumen del síndrome nefrítico y también les puse unas láminas de síndrome nefrótico. Y de hecho en el Classroom ya les dejé por ahí una tareita donde tienen que hacer algún esquema o cuadro sinóptico para que ustedes diferencien entre uno y otro. Y ahora sí, ya este fue el preámbulo. Entonces, para dejar de compartir y empiezas, Briseida. Sí, doctora. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el síndrome nefrítico. Y pues bueno, el síndrome nefrítico va a ser una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares
que va a estar caracterizada pues principalmente por la aparición de oliguria, daño renal agudo y pues también por hematuria. La hematuria pues va a ser macroscópica de origen glomerular y pues va a tener presencia de eritrocitos dismórficos y cilíndricos eritrocitarios. Pues esta se va a manifestar como edema por oliguria y retención de sodio secundario a la disminución súbita en la tasa del filtrado glomerular. También se va a caracterizar esta por la hipertensión arterial, que va a ser secundaria a una retención de líquidos que ocasiona un aumento de agua corporal total, retención de líquido, y pues también va a haber una disminución abrupta de la tasa del filtrado glomerular. Ahora, como la epidemiología, pues en las últimas 2 décadas hubo pues una disminución en la incidencia, principalmente pues en países desarrollados, en vías de desarrollo como consecuencia de una suma de factores que pues puede ser un alto índice de pobreza, condiciones higiénicas, la vivencia deficiente y una inaccesibilidad al tratamiento. También pues por infección estreptocócica más frecuente en niños que van a ser pues que van desde los 2 a los 12 años. Un 5 o un 10% son mayores de 40 años y un 5% va a ser menores de 2 años y pues principalmente va a predominar en hombres. Ahí, Ahora, perdón que te detenga. Si se sí, dan doctora. cuenta, para integrar el síndrome, su compañera nos está diciendo que necesitamos pues el dato de hipertensión arterial. Estamos todos de acuerdo. ¿Y ha notado que en la clínica a los niños les tomemos la presión? No. Casi no lo hacemos, ¿no? Entonces deberíamos de hacerlo y ya cuando vimos signos vitales, sus compañeros nos explicaron que necesitamos de unos brazaletes especiales, ¿va? Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces váyanselo memorizando. Síndrome nefrítico, trae una I. Yo les recomiendo que lo enlacen con la I de insuficiencia renal. Hay, de hecho, hasta en Google, si buscan en imágenes, hay quien le pone I de IMSS, o sea, como que corre a urgencias. ¿Por qué? Porque tu paciente tiene hipertensión, tiene una insuficiencia renal, tu paciente no está orinando. Para que lo vayan tratando de diferenciar del nefrótico, porque en los dos hay edema, pero en uno es porque el paciente retiene líquidos y en otro es porque el paciente está perdiendo muchas proteínas, para que vayan haciendo su diferenciación. Continúa, Brice. Gracias, doctora. Y bueno, aquí les puse un cuadrito sobre los gérmenes que pueden causar un síndrome nefrítico y pues principalmente como bacterias tenemos estreptococo beta hemolítico. Y bueno, en etiología, la glomerulonefritis posinfecciosa es secundaria a una infección por justamente estreptococos beta hemolítico del grupo A. También pueden existir pues otras bacterias y virus y parásitos que lo pueden ocasionar como está aquí en el cuadrito. Y dentro del grupo del Streptococcus beta hemolítico van a existir cepas que se van a asociar más al desarrollo de glomerulonefritis, que se le va a conocer como nefritogénicas. Bueno, ahora pasando a la fisiopatología, en las cepas nefritogénicas producen proteínas catiónicas en los tejidos renales de pacientes con glomerulonefritis. Esta va a ser una consecuencia de su carga eléctrica, que las proteínas catiónicas se van a depositar pues en el glomérulo y van a dar lugar pues a una formación de los complejos inmunes circulantes que van a estar por la unión de inmunoglobulinas de otros antígenos. Estos complejos que van a estar circulando los vamos a encontrar en la primera semana pues de la patología y el 90% de los casos van a tener una disminución de los niveles séricos de complemento debido pues a que después del depósito de la membrana basal es de estos inmunocomplejos. Después se va a activar la cascada inflamatoria y va a estar mediada por la interleucina 2, que se va a unir con un receptor específico y va a causar una proliferación de linfocitos activados. Posteriormente, del depósito de complementos y formación de perforinas, pues va a haber un aumento de la lesión de la membrana basal. Todas estas alteraciones van a reducir el calibre de los capilares glomerulares y pues va a haber una disminución de la superficie de la filtración.
va a causar una reducción en la filtración glomerular y va a haber una disminución que se va a compensar. Va a aumentar la presión de ultrafiltración que va a ocurrir por la presión oncótica peritubular. Ahora, como presentación clínica, vamos a encontrar que va a ser típico en el síndrome nefrítico por hematuria glomerular, va a estar caracterizado por la hipertensión arterial, la oliguria y el deterioro de la función renal. El intervalo entre la infección y la nefritis es de 2 a 3 semanas, y en los casos que siguen como una faringoamigdalitis y un mes en casos de piodermitis. La evolución generalmente, pues, va a ser benigna, pero difícilmente, pues, se puede convertir en crónica. Va a constituir un síndrome que se resuelve en forma transitoria, dejando una inmunidad, que va a ser como un raro episodio. En el diagnóstico, pues, vamos a tener la presencia de componentes del síndrome nefrótico en ausencia de datos de enfermedad sistémica y en relación con una infección previa de las conocidas como posibles causas del mismo y pues que sugiere el tratamiento. Vamos a tener una disminución de C3 que se va a observar en el 90% de los casos de los pacientes. Vamos a tener una persistencia de microhematuria durante meses o a veces pues dura más de un año. La proteinuria va a desaparecer antes y las streptolicinas se encuentran elevadas en un 60 a 80% de los pacientes durante los primeros 10 días, que van a persistir de 4 a 6 semanas. Ahora, como tratamiento, pues el tratamiento va a ser de soporte y pues principalmente va a estar pues enfocado en prevenir complicaciones de la retención hídrica. Vamos a restringir el agua y la sal, que pues en muchos casos va a ser suficiente. Frecuentemente se requiere el empleo de diuréticos de asa y en la minoría de los casos el tratamiento pues no funciona y se va a requerir una terapia de reemplazo de la función renal. Normalmente en pacientes se recupera la diuresis de 7 a 10 días iniciando el cuadro. Pronóstico a largo plazo generalmente pues va a ser bueno y el pequeño porcentaje de pacientes con proteinuria e hipertensión pues va a persistir después del evento primario. Ahora, bueno, aquí la doctora me dijo que pusiera como este cuadrito para que pudieran como diferenciar entre el nefrítico y el nefrótico. Bueno, se los dejo para que lo revisen, que pues principalmente trae la causa, la clasificación, la fisiopatología, las principales causas, los datos clínicos como he mencionado y las consideraciones. Y pues bueno, esas serían las bibliografías. Como tal es como un tema cortito, ¿no? Y aquí nuestro paciente estaba bien y le está pasando algo súbito. Dejó de orinar, está hipertenso y se está hinchando. ¿Va? Continuamos con nefrótico. Sí, doctora, lo voy a dar yo. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre el síndrome nefrótico. Y bueno, voy a iniciar con, pues con lo que es, ¿no? Pues va a ser una concurrencia de lo que es la proteinuria más que nada y la hipoalbuminemia debido a un aumento de la permeabilidad en la pared capilar glomerular. Y bueno, ya sabiendo esto, pues como tal ya les expliqué pues más que nada la fisiopatología. Em, bueno, como les mencionaba, pues va a haber un aumento de la proteinuria. Esta va a ser mayor a 3 gramos sobre día en adultos y mayor a 40 miligramos sobre horas sobre metros cuadrados en niños. Este va a ser como el único criterio imprescindible para el diagnóstico. Bueno, también va a haber una hipoalbuminemia de menor a 2.5 gramos sobre decilitro
una hiperlipidemia y edemas. Bueno, se va a llamar síndrome nefrótico cuando tenga pues rasgos del síndrome nefrítico, como la hipertensión arterial, la insuficiencia renal o la hematuria. En su etiología, la glomerulonefritis, nefrotis focal de cambios mínimos es la más característica que se va a encontrar en niños. La membranosa es la que se va a encontrar en adultos. También vamos a tener la glomerulosclerosis focal, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulosclerosis diabética es la que vamos a encontrar más que nada hablando mundialmente, y la amiloidosis. Para su clasificación vamos a tener en edad, cuando sea menor a 3 meses se le va a decir congénito, de 4 a 12 meses infantil, mayor a 12 meses va a ser la etapa de la niñez y ya mayor a 10 años va a ser atípico. También dependiendo de la etiología se va a dividir en primario, que es idiopático, genético y congénito. Esta se va a definir por la edad. Y secundario, pues se va a deber a glomerulonefritis, una nefropatía del colágeno 4, enfermedades sistémicas o infecciosas, neoplasias o a fármacos. Y en respuesta al manejo, será sensible o resistente a esteroides. Esto porque hay personas que no van a mejorar con el tratamiento, entonces se les va a indicar una evaluación genética. Aquí les puse una tabla sobre la clasificación en primarias y secundarias y está, bueno, lo que les acabo de decir, infecciosas, los fármacos, neoplasias, para que lo puedan ver. Y acá les puse otra clasificación, pero esta es de pediatría. Bueno, hablando un poquito sobre la fisiología y anatomía, vamos a tener pues lo que es el riñón. Si hacemos como un zoom en lo que es en la médula, pues vamos a encontrar la nefrona. Y si le hacemos otro zoom, pues vamos a encontrar esta parte de la nefrona, donde vamos a tener pues la arteriola aferente, la eferente, la cápsula de Bowman, los capilares glomerulares y el túbulo proximal. Entonces, bueno, en la fisiología lo que pasa es que en la arteriola aferente, pues va a pasar sangre. Bueno, no únicamente sangre, sino también eritrocitos, proteínas, agua y solutos. Esta va a pasar a los capilares glomerulares, quienes van a ser, pues, quien decidan qué entra y qué no entra, ¿no? Y se va a expulsar por la arteriola eferente. Esto es pues lo que pasa normalmente, ¿no? Entonces, como les dije, los capilares son los que pues van a decidir quiénes pasan y quiénes no. Entonces vamos a hablar más de ellos. Estos capilares glomerulares van a estar cubiertos por 3 capas, que es el epitelio, la membrana basal y los podocitos, quienes, bueno, los podocitos van a estar acompañados pues por sus periceos y bueno, cada capa se va a encargar de permitir el paso de estas sustancias o en otro caso pues no, pues rechazarlas, ¿no? Entonces pues nuestros capilares pues van a ser como un policía que van a dar luz verde a únicamente aguas y solutos y luz roja a las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar en el síndrome nefrótico? Pues en el síndrome nefrótico va a haber un aumento de lo que es la permeabilidad capilar. Esto va a provocar una lesión a nivel de los podocitos, que es esta capa, y pues va a provocar que la carga negativa que regularmente tienen las proteínas, pues se pierda. Entonces, pues no van a ser detenidos y van a pasar hasta llegar a la cápsula de Bowman, donde van a ser pues expulsados en la orina.
Hay que recordar que en el síndrome nefrótico no hay inflamación a comparación del nefrítico. A ver, y ahí en ese esquemita, entonces, en el nefrótico, señálanos qué es lo que está dañado. Ajá, en el nefrótico, ahí muy bien, donde están Sí, los los podocitos. podocitos, en el nefrótico. Y en el nefrítico, ¿en qué capita es la que está dañada? Sería en este esquema la segunda. ¿Está el vaso? Es que no ves mi señalador, ¿no? No, no lo veo. Pues mira, vete a los podocitos. Sí, Ahí el nefrótico. Baja, baja, baja. Ahí está la alteración del nefrítico. en el En, epitelio. en la membrana. Ajá, Ah, ok. ajá. Porque también en el nefrítico también hay proteinuria, pero es poca. Se le llama proteinuria en rangos no nefróticos. Y por eso logran colarse en el nefrítico, logran colarse algunos eritrocitos y por eso hay hematuria, pero ya no sale redondito el eritrocito, ya sale como en formas de cilindros por las capas que tuvo que ir atravesando. A ver si no se los confundí más. Bueno, Continúa. sí. Entonces ya como pues pasaron las proteínas a la cápsula de Bowman, pues vamos a tener pues mucha cantidad de esta de estas proteínas en la orina y se le va a llamar proteinuria. Pero pues ya no vamos a encontrar tantas proteínas en lo que es el torrente sanguíneo. Va a haber más que nada una disminución de lo que es la albúmina, que es como la que nos importa mucho en este caso porque es la que mantiene la presión oncótica de forma normal. Entonces, pues va a haber una hipoalbuminemia y con ella va a provocar pues un edema por la salida de líquido. Entonces, pues al haber una disminución de albúmina, el hígado, que es la que la produce, pues va a notar que hay una falla, ¿no? Que no, pues está disminuida, entonces lo que va a hacer, pues va a generar más para compensar esta pérdida en el torrente sanguíneo. Entonces, pero bueno, al producir más albúmina, también va a producir lipoproteínas como el HDL y el LDL. Entonces va a ocasionar pues hiperlipidemias que si no se trata, pues va a llevar a una lipiduria. Y esto es lo que vamos a ver pues clínicamente. Aquí ya les puse como un esquema pues de todo lo que les acabo de decir. Entonces va a haber una lesión glomerular que va a aumentar la permeabilidad. Con ello vamos a obtener proteinuria, hipoproteinemia que va a provocar la estimulación de la síntesis hepática ocasionando una hiperlipidemia y pues con ello lipiduria. También va a haber hipogama-globulinemia que va a deberse a infecciones, una disminución de los factores de complemento ocasionando una déficit de opsonización. Va a haber una disminución de la antitrombina 3 en los factores 9, 11 y 13 y 12, ocasionando trastornos de coagulación, una disminución de la proteína de transporte. Y bueno, después vamos a tener una hipoalbuminemia que va a ocasionar una disminución de la presión oncótica. Y aquí tenemos nuestra primera teoría sobre pues cómo se forma el edema. A esta teoría se le va a llamar Underfield y se debe en pocas palabras, se debe a la transudación capilar de agua plasmática. La segunda teoría, que es Underflow, se va a deber pues a que va a haber una disminución del volumen plasmático que va a ocasionar un aumento de la ADH, del tono simpático y del eje RAA, que va a ocasionar una retención de agua y sal y pues va a provocar un edema. ¿Qué es el eje RA? A lo mejor ni nos están entendiendo. Ay, no se me olvidó.
Renina, Renina. angiotensina, aldosterona. Ajá. Ajá. Y la ADH, Era, ¿la hormona qué? Antidiurética. sí. ¿Sí llevaron el Guyton de fisio? Sí, pero trae mucha paja el original. No, pero lean los esquemas. Si no quieren leer todos los párrafos, váyanse a los esquemitas. Ahí se los explica muy bien. Sí, gracias. Bueno, aquí ya les puse pues igual el resumen. Cuando hay una lesión en la membrana glomerular, bueno, una lesión más amplia, las proteínas se van a filtrar sin importar su carga y tamaño y se le va a llamar no selectiva. Cuando hay una pérdida de la electronegatividad, o una destrucción de la membrana glomerular, va a haber un aumento en el tamaño de los poros y pues van a pasar proteínas electronegativas como la albúmina y las de peso molecular bajo. Es por eso que se le va a llamar selectiva y se da más que nada en la de cambios mínimos. Acá les puse el esquema de la teoría del edema más explicado, pues si lo quieren ver. Bueno, y en la clínica vamos a ver edemas. Estos van a ser blandos, con fobia, inicialmente pues en las partes declives y cuando ya es muy grave, se va a volver anasarca. Pues va a haber insuficiencia renal, pues debido a la hipoalbuminemia, que va pues a descender el volumen de la perfusión plasmática y va a haber tubulopatías debido pues a que las proteínas que van a pasar pues a la orina van a dañar las células tubulares y también pueden precipitar y taponear los túbulos renales. Va a haber tromboembolismo que se va a encontrar más en adultos por la pérdida de proteínas de bajo peso molecular. Infecciones, estas se van a dar más que nada en niños. Por el descenso de la IgG y anomalías en lo que es la vía alterna del complemento, una disfunción de linfocitos por una déficit de transferrina o zinc. Va a haber alteraciones cutáneas, vamos a encontrar palidez por anemia y edemas, va a haber una anormal regeneración de pelos y uñas por la hipoalbuminemia, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas y pues lo que les decía de la hiperlipidemia y la lipiduria. Vamos a encontrar Godet positivo y pues un aumento de peso. ¿Sí saben lo que es Godet o de dónde viene ese signo? ¿Alguna vez pintaron como acuarelas o así? ¿Ven que los pintores tienen como un platito con hoyitos? De ahí viene. Y a ver, por ejemplo, si yo les digo, oigan, ¿qué creen? Me vendieron un producto para bajar de peso, me dicen que yo me tome este polvito y que la grasa se me va a salir por la orina. ¿Qué me contestan? Pues que está muy mal, ¿no? Pues me tendría que dar un síndrome nefrótico para que yo pudiera perder lípidos en la orina, ¿no? ¿O no están de acuerdo? ¿O es normal encontrarse grasa en la orina? No, no es normal. No es normal, porque ¿qué significa? Que ya me dañaron a mi podocito, ¿no? Entonces, ¿me lo tomo o no me lo tomo? No, no se lo tome. Ay, Saúl, ya me rompiste el corazón, ¿eh? Yo que quería bajar de peso con ese polvo. Pero bueno, No, no, no. continúa. Como factores de riesgo vamos a tener afecciones médicas que puedan dañar el riñón, como la diabetes, lupus,
nefropatía por reflujo, medicamentos. Mencionaba más que nada los antiinflamatorios no esteroideos y algunas infecciones como el VIH, la hepatitis B y C y la malaria. Para el diagnóstico, pues vamos a pedirle un análisis de orina. Esta la vamos a encontrar como espumosa, análisis de sangre y la biopsia de riñón. Únicamente se va a hacer a las personas que tengan síndrome nefrótico en adultos con una causa desconocida, en niños corticoresistentes o en el que se detecta una hipocomplementemia, en alguna sospecha de amiloidosis renal que no es confirmada en las biopsias rectales y de grasa, en casos de diabetes mellitus con una evolución atípica de la nefropatía, y en el síndrome nefrítico glomerulonefritis post-estreptocócica, si la anuria persiste más de 3 semanas, la hipocomplementemia más de 8 semanas y la hematuria más de 6 meses. Para el tratamiento, pues para la disminución de la proteinuria se usan los IECA y los ARA2, porque van a disminuir la presión intraglomerular y pues con ello la filtración. La eliminación de los edemas, se va a hacer una restricción hidrosalina y el uso prudente de diuréticos. Para el control de la hiperlipidemia se van a usar estatinas, ya que van a disminuir las LDL y van a aumentar las HDL. Las profilaxis de trombolismo se utilizan los HBPM, que es heparina de bajo peso molecular. Algunos pacientes van a ser resistentes a su acción por el déficit de antitrombina 3, pero a largo plazo se va a antigregar al paciente. En la dieta, esta va a ser normoproteica sin sal y con ácidos grasos poliinsaturados. En caso de que haya un fallo renal, se va a disminuir el aporte de proteínas de 1 gramo a 0.6. Se van a requerir 35 kilocalorías sobre kilogramos sobre día y se va a suplementar con calcio y vitamina. Esto en el síndrome nefrótico. En la preeclampsia se va a usar una alimentación hiperproteica y normosalina. Y ya. ¿Qué les pareció este síndrome, el nefrótico? Este sí es más común, ¿no? Porque ya nos dijo su compañera, pues está asociado a la diabetes. Entonces, hasta nosotros lo tenemos que andar buscando. Ahorita es muy prematuro, pero ya cuando lleven endocrino y vean diabetes, van a ver que su endocrinólogo les va a decir, tienen que estar buscando activamente proteínas y de preferencia estar buscando albuminuria en la orina. O sea, pero desde antes de que el paciente vea que le sale espuma a su orina, ustedes lo tienen que detectar de forma temprana. Está muy, muy interesante toda la fisiopatología de estos dos síndromes. Y algo más, chicos, dudas, preguntas, comentarios. Doctora, yo tengo una duda. Es que yo leí algo que le llamaban proteinuria de Baines-Jones. ¿Es la misma que dan entonces en el síndrome nefrítico? Porque menciona que es como que proteinuria, pero son proteínas de bajo peso molecular, entonces las concentraciones pues no son como muy, muy altas o no muy detectadas pues, y entonces pues no tiene como tal implicación como en el síndrome nefrótico. Creo que medio me acuerdo de que vi eso en anatomía patológica. Mira, estos, acuérdense, ahorita estamos viendo como síndromes. Estos como tal, si vieron sus compañeras, nos pusieron unas tablas que traen muchísimas causas. Déjame lo reviso, pero yo creo que ha de ser, o sea, esa de Baines-Jones ha de ser como que ya el nombre y apellido de alguna glomerulonefritis, porque son muchas. Ven todas las tablas que nos pusieron. Ah, ok. Y Bueno, una misma gracias. enfermedad nos puede dar nefrítico o nefrótico, e incluso su compañera dijo, hay un nefrótico que puede estar traslapado con hipertensión o con hematuria.
Pero déjame lo reviso, porque ahorita así como que no, mi mente no tiene acceso a esa información. Lo revisamos y se los mando al chat. ¿Les parece? Entonces traten de irlo como que separando, ¿no? Como se les haga más fácil de la mnemotecnia, yo me quedaría con la de nefrítico de I, de insuficiencia renal, de I de hipertensión, I de inmunocomplejos, por decir algo. Y ya del nefrótico, si quieren, se lo pueden aprender como neprótico, o sea, para que se acuerden que es el que más tira proteínas, o como ustedes se lo quieran memorizar. Mande, Wilbert. Doctora, por ejemplo, bueno, en estos síndromes, pues ya vimos que se altera la tasa de filtrado glomerular y por ende hay como, por así decirlo, un daño renal agudo, ¿no? Pero, o sea, En el, lo en que- el, en el nefrítico, porque en el Ujú. nefrótico, en ese sí puede ser como crónico. Ah, ok, ok. Ah, bueno, esa era una de mis dudas. Y bueno, ya hablando del nefrítico, que es el que dijeron que era por toxinas de beta hemolítico, o sea, si... No, perdón. Bueno, Sí, por ¿en qué medida? inmunocomplejos tras una infección Ujú. estreptocócica, ajá. Sí, bueno, entonces, si esta disminución de la tasa del filtrado glomerular se presenta en unos laboratorios, una vez que se resuelva la infección y ya no exista, pues, las toxinas del patógeno, o sea, ese daño ya se va a quedar para siempre, ya no, o sea, pues ya no va a haber, ya no va a ser Es, reversible. es que aquí más bien a tu paciente se enfermó hace como 3 o 4 semanas y ahorita te está llegando por hipertensión, edema y hematuria. Es como tal, es una urgencia, lo tienes que llevar a un servicio de urgencias. Si tú ya estás en el servicio de urgencias, ahí tienes que, aparte tu paciente tiene oliguria, tienes que empezar a cuantificar cuánto está orinando y por eso su compañera hasta nos puso, bueno, en adultos debe ser tanto y en niños debe ser tanto por metro cuadrado de superficie corporal. Tienes en ese momento, tienes que tratar ese padecimiento, el síndrome nefrítico. Ya pues el tratamiento no hay uno específico, pero ya verás si restringes líquidos, si restringes sodio, si apoyas con algún diurético. Pero en general, Wilbert, en general les va bien. O sea, le das el tratamiento de soporte en esos momentos que lo necesita y generalmente les va bien. Como a las 3, 4 semanas se van a remitir todos los síntomas. Son poquitos los casos en los que persista. Y si persiste, ya es cuando le empiezas a hacer, por ejemplo, la biopsia. Pero generalmente les va bien. No creas que quedan ya con la insuficiencia renal. Y por eso en la epidemiología esta como tal es menos frecuente en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque en los desarrollados el niño o el adulto se enferma por un estreptococo, lo atienden y recibe un tratamiento. Pero en cambio, pues en los países más pobres, como que se nos puede ir dar el tratamiento oportuno y hasta las 3 o 4 semanas es cuando se presenta el nefrítico, ya que los inmunocomplejos se depositaron ahí en el glomérulo. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí están bien interesantes, ¿no? Estos. Y nos obliga a integrar otros síndromes. Bueno, chicos, pues creo que es todo para que continúen con sus actividades.